Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. El robo masivo es una modalidad delictual usada por algunos delincuentes para someter a la colectividad. Nadie se esperaba un robo masivo, simplemente esperaban, bueno, lo habitual, capaz un motorizado, roba a alguien en la entrada de la urbanización, pero no un tema como este. Ellos lo que querían era que nosotros le diéramos todo. Y a los demás los robaron, o sea, a los demás le quitaron todo. La vida de un individuo en un suceso como este depende de su comportamiento. Una señora que estaba muy nerviosa, porque claro, yo siempre digo que los delincuentes al momento de robar están como más nerviosos también, porque no, ¿sabes? Lo pueden descubrir. Entonces la señora gritaba y ellos lo agarraban por los pelos a la señora que estaba gritando. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Los habitantes de uno de los edificios de la urbanización Villa Panamericana en Guarenas fueron víctimas de unos sujetos armados que robaron a todo aquel que llegaba a la planta baja en los ascensores. Un delincuente iba sometiendo a los vecinos que estaban bajándose del ascensor a eso de las 4:30 de la madrugada. Sí, bueno, pasó básicamente el 25 de enero, en horas de la madrugada. Para nadie es un secreto, además, que la ciudad de Guarenas es una ciudad dormitorio. El concejal del municipio, David Viana, y vocero de seguridad de los afectados, nos trajo esta historia a nuestra unidad de investigación para denunciar públicamente el asedio de los delincuentes. Está consciente del miedo que tienen los habitantes por varios factores, pero levantó la voz de quienes hoy día claman por seguridad y calidad de vida. Los vecinos salen muy temprano a trabajar y justamente a esas horas, bueno, no solo el caso de la villa, sino que se ha implementado varios flagelos, el tema de los secuestros, de los robos masivos, de robo de vehículos. En este caso, los delincuentes tenían estudiado el espacio y sabían del desperfecto que había en la puerta principal del edificio. Se organizaron para llegar muy temprano, sabiendo que muchos de los habitantes salen desde la madrugada para ir a sus trabajos o a rutinas diarias. En este caso, justamente, pues esperaron en la residencia Cayo Pirata de la Villa Panamericana, en la planta baja, un individuo a cada uno de los vecinos que iba bajando entre las 4:30 y las 5 de la mañana, y fueron robándolos, los que bajaban por las escaleras, los que bajaban por el ascensor, y alrededor de 10 personas estuvieron allí, bueno, en una especie de secuestro, mientras que iban robando al resto de sus vecinos que iban bajando a trabajar. La mayoría de las víctimas iba a trabajar y otros a realizar sus rutinas diarias. Lo cierto es que todo el asalto masivo fue grabado por las 2 cámaras de seguridad del edificio y dejaron en evidencia al sujeto que despojó a los habitantes de todas sus pertenencias. El relato de los afectados daba cuenta del desespero del ladrón en solicitar dinero en efectivo, moneda extranjera y teléfonos celulares. Todavía no podían creer que eso haya pasado en la Villa Panamericana, que además era una de las urbanizaciones modelos en cuanto a seguridad e infraestructura de nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, es algo que nos sale del asombro. Mientras uno se instaló en la planta baja de la torre a someter a todo el que salía del ascensor a esa hora,
Otro lo esperaba afuera, a bordo de un vehículo para huir de forma rápida con todo lo robado. La verdad es que hay un estado de indefensión, de mucho miedo con los vecinos de la Villa Panamericana, ya que bueno, no es la primera vez que pasa. Luego de eso, el lunes siguiente, de la semana siguiente, hubo un secuestro. Bueno, iba bajando un vecino, lo interceptaron, lo subieron al apartamento y le robaron todo de nuevo. Eso, bueno, me dicen que ha pasado en varias oportunidades. El tema de que, bueno, luego amarran a las personas en los apartamentos y van mudándolos prácticamente, se van llevando todas las cosas de valor. Y bueno, es un tema bastante delicado. Generalmente, en estos casos, existe complicidad con alguien del conjunto residencial o trabajador de la zona, pues se coló la información del desperfecto de la puerta principal del edificio, lo que permitió a los delincuentes organizarse para cometer el asalto masivo. Además de ello, dio pie para que sometieran luego a otro vecino y lo obligaran a llevarlo hasta su apartamento y mantenerlo amarrado durante varias horas mientras le desvalijaban el inmueble. En el secuestro que pasó 2 días después y en algunos otros secuestros, pues evidentemente entran a los apartamentos pidiendo dólares, prendas de oro. Es básicamente lo que se llevan, que es mucho más fácil de llevarse sin que cause mayor revuelo. Sin embargo, bueno, han salido con pantallas planas en el brazo cargando, ¿no? Entonces es un tema bastante delicado porque, bueno, básicamente van llevándose lo que encuentran. ¿Cómo afecta estos delitos masivos a la tranquilidad social y sobre todo al entorno familiar? Los robos masivos, al ser un delito de oportunidad, se dan con mucha frecuencia. En Caracas se estima una incidencia diaria. La cifra no se conoce por falta de denuncias formales, pero el ciudadano sabe que ocurren y vive con miedo y se autoimpone un toque de queda. Un toque de queda que busca preservar la vida. Sale menos, produce menos y en última instancia decide emigrar. Y es así como la mano productiva comienza a desaparecer. Las redes sociales pueden ser el desahogo efectivo cuando somos víctimas de algún delito, pero debemos comenzar a generar y a ganar confianza en las policías cuando hacemos la denuncia. Estás viendo Rostros del Crimen. La colectividad puede verse afectada por la expansión de estas bandas dedicadas al robo masivo. Nosotros tenemos que generar una respuesta, pero una respuesta en base a lo que está ocurriendo dentro del sector. Pero ¿cómo lo hacemos sin la denuncia? La denuncia es lo que nosotros tenemos. Muchas veces recibimos la información y la gente se conforma con que obtengamos la información, pero debemos tener una formalidad que viene siendo la denuncia. Podemos aplicar cualquier método, cualquier manera de hacerlo, y eso queda, nosotros tenemos que hacerlo con la comunidad. Moisés Rojas es un estudiante universitario que fue víctima de una modalidad de robo masivo. Bueno, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque ese día no quería ir a Guatire, pero la universidad y todo lo que es la congestión de Caracas me obligó. Ese día salimos de la universidad, nos fuimos relajados a Guatire, tranquilos, estudiamos y tal. En la noche hice mis evaluaciones, no sé qué, con mi compañera. Y nos paramos ese día a las 4 de la mañana, un poquito antes porque ese día en la universidad íbamos a tener una evaluación muy fuerte y necesitábamos llegar temprano. 4 sujetos que se hacían pasar como pasajeros fueron en realidad los delincuentes que sometieron al conductor del autobús y a los demás viajeros para despojarlos de todas sus pertenencias. Este drama, que prácticamente se vive a diario en cualquier ruta suburbana del país, lo describe Moisés Rojas, un joven profesional que fue sometido con una amiga cuando viajaban desde Guatire hacia Caracas muy temprano una mañana. Al llegar a la ruta, lo que es el terminal de Guatire, siempre se paran unos autobuses que no son del terminal, sino que son
transportes piratas como se conoce. Nosotros por pagar más y pagamos más, pero por llegar a tiempo a la universidad, decidimos abordar ese autobús que nos iba a llevar hasta Caracas, y recuerdo que ya nos quedaban casi puestos y yo me senté, no nos sentamos juntos. Cuando nos montamos, el autobús arrancó, se pararon 5 sujetos y amenazaron a todo el autobús. Uno de los sujetos sacó un arma de fuego y apuntó al chofer y lo obligó a dar vueltas por Guatire, que no agarrara la carretera que va de Guatire a Caracas, sino a dar vueltas por Guatire. En eso amenazó a todos los pasajeros y decían que si no les daban sus pertenencias y todo el dinero, iban a morir. Cada uno era revisado minuciosamente y amenazado por estos ladrones si se negaba a entregarlo todo. Desgraciadamente también me habían robado hace un tiempo y no tenía celular, tampoco tenía mucho para el pasaje, tenía solo lo necesario para ir y venir a la universidad y estaba tranquilo. Mi compañera tampoco tenía un celular de mucho valor, tenía lo que se conoce en Venezuela, lo dicen los perolitos. El perolito, entonces ella estaba, pero sí estaba muy nerviosa porque el que estaba a su lado sí tenía un teléfono muy costoso. Cuando uno de los delincuentes dice, si les veo escondiendo teléfonos, del que ve escondiendo teléfonos, le disparo. El que estaba a su lado empezó a esconder el teléfono hacia los lados de los asientos. Cuando empieza a esconder el teléfono, yo me pongo muy nervioso porque digo, si se llega a dar cuenta el delincuente, lo va a matar. Mi compañera empieza a temblar. Cuando este tipo de robos ocurre, las víctimas no miden tiempo, pero Moisés refirió que todo el drama duró unos 20 minutos, el tiempo más largo de su vida. Era un pánico, un terror, la gente estaba gritando, llorando, todo el mundo, unos agacharon la cabeza. Yo, lo que no sé si era por nervios, seguía viendo, aunque estaba muy oscuro, no podía bajar la cabeza. Los delincuentes empezaron a abrir los bolsos y era mucha gente. La psicóloga Marina Delgado nos explica cómo controlarnos al momento de un robo como este. Cuando hay un robo, la gente siente miedo y hay varias respuestas ante el miedo. Ciertamente, o te paralizas y te quedas como que no tienes más nada que hacer, como que, bueno, que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Atacas, que es cuando viene la gente y se devuelve y golpea al victimario y todo ese asunto. O, de alguna forma, puedes intentar huir. ¿Qué es lo más recomendable? Bueno, en principio, conocer cada quien qué es capaz de hacer. Si uno reconoce de alguna forma que, bueno, yo sé que yo soy capaz de agarrar y pegarle un golpe a este tipo cuando me está tratando de robar y yo sé además que tiene un arma, pues entonces de alguna forma rápidamente sopesar qué es lo mejor para conservar la propia vida. Si la otra persona, si el victimario, si el que te está robando tiene un arma, tiene un cuchillo y te está amenazando y realmente ves que puede llegar a cometer un ataque hacia ti, pues siempre lo mejor es velar primero por la vida de uno y ciertamente roba lo que tengas que robar, pero intentar salvaguardar la vida es en principio lo más importante. A Moisés le pasaban muchas cosas por la cabeza mientras era víctima del robo masivo. El mismo chofer, en algún momento pensé que iba a perder el control del autobús. Iba muy rápido, entonces los amenazaban. El delincuente decía, si veo que haces luz, porque claro, iban carros y otros autobuses de la zona, si haces luces o haces señales de que hay van a morir todos. Y de los 5, 3 estaban armados. Y empezaron, claro, la gente empezó en algún momento a gritarle al señor, a decirle, no, por favor, porque el señor de alguna manera lo estaba retando al conductor. Que por favor, tranquilo, nosotros le vamos a dar todo, y empezaron a robar. Los ladrones golpearon a varios de los pasajeros, incluso se ensañaron con algunos. No permitieron que nadie subiera la cabeza y lograra mirarlos a la cara. Moisés agradece que está con vida, pero lamenta la difícil circunstancia. Lamentablemente hay jóvenes, hay venezolanos que abandonan sus sueños actualmente, no solo por la situación económica, sino por la inseguridad, que creo que es un factor que nos está arrebatando la vida de muchos. Gracias a Dios ese día no nos pasó nada, pero quizás ahorita no te estuviera contando esto. Que el miedo y la incertidumbre no nos paralicen, que nos empujen a ser más prudentes
pero no abandonar espacios. Estás viendo Rostros del Crimen. Los robos masivos son aquellos que un grupo mínimo de delincuentes cometen contra más de 10 personas en un muy corto tiempo. La mayoría se presentan como crímenes de oportunidad. La estructura organizativa de los delincuentes para cometer estos delitos suele ser muy sencilla. Operan mínimo una pareja de motorizados que se pasean armados y amenazan a los conductores que están atascados en el tráfico. Por lo general, las personas robadas pierden sus teléfonos, dinero y otros equipos electrónicos. Algunos se animan a denunciar porque el seguro pide el trámite, pero la mayoría no lo hace. Y no lo hace por desconfianza o porque al llegar a las diferentes dependencias policiales, en vista de la escasez de materiales, dicen que no tomarán la denuncia y la víctima, resignada, se va. Sin denuncia se alimenta la impunidad y la impunidad protege al delincuente. Como ciudadanos debemos denunciar y ser veedores de que la autoridad cumpla con su trabajo. Fíjate, hay muchas personas que verdaderamente le da temor a realizar una denuncia, tener una denuncia y ser frontal. Pero existen mecanismos de cómo hacerlo. Y solamente con la persona dando la información, activar un tipo de denuncia, nosotros podríamos dar una respuesta. Nosotros tenemos que recobrar esa confianza. ¿Por qué los ciudadanos que son víctimas de estos robos sienten miedo al denunciar? En primer lugar, sería por la falta de credibilidad hacia las instituciones a las cuales tienen ellos que ir a colocar la denuncia. Eso se da principalmente porque hay como una ruptura en las creencias, ¿no? Yo creo que ya no me van a hacer caso, si yo voy a la policía no me van a tomar en serio o se van a burlar de mí, por un lado, y otra por la desesperanza que uno ve cuando las personas que uno tiene alrededor les sucede exactamente lo mismo, colocan la denuncia y no hay, o no se prosigue, no llega hasta ahí. Se llega a denunciar, pero no hay consecuencias. Entonces la gente, porque sabe o siente, cree que no van a ir más allá, que no se va a hacer nada con su caso, pues prefieren sencillamente dejarlo así. Un grupo de bailarines adolescentes y su profesora fue asaltado en su totalidad por unos sujetos armados que estaban escondidos entre la maleza en los alrededores de la laguna de la urbanización Nueva Casarapa en Guarenas. El lugar se ha prestado para asaltos masivos en varias oportunidades, según lo han denunciado los habitantes de la zona. Bueno, yo soy profesora de danza y ese día pues pautamos unos ensayos para unos eventos que teníamos pendientes para Navidad. Varios de mis alumnos, la mayoría todos eran menores de edad, niñas, y en ese momento habían 2 chicos. Uno de ellos era mayor de edad. Entonces, nosotros llegamos a la churata de la laguna. En esta ocasión, los jovencitos esperaban en una de las churuatas para iniciar sus prácticas habituales, cuando fueron sorprendidos por los delincuentes armados y encapuchados. La profesora de baile Yamilet Márquez fue una de las víctimas y vivió en carne propia la tragedia de ser sometida con sus alumnos en menos de 5 minutos. Mientras que terminamos de esperar a todos los que faltaban por llegar, nos vamos a esperar en una churuata que está más adelante, que es más pequeña. Realmente no quise entrar a la churuata porque ya me habían dicho que allí robaban mucho. Y nos sentamos un poquito más adelante donde estaban unos banquitos. Mientras que esperábamos que terminaran de llegar las otras chicas, de repente, de la nada, de la montaña salieron 3 chamos. Yo los vi muy jóvenes, quizás hasta alguno de ellos eran, no sé, menor de edad.
con armas largas. Yo no sé de armas, pero eran unas cosas inmensas. Yo me quedé como paralizada porque no sabía qué hacer. En este caso, actuaron al menos 4 delincuentes que usaban armas de fuego. Una de ellas, una escopeta recortada. Este tipo de armas causa miedo porque a simple vista se considera un arma de guerra e intimidatoria. Lo primero que dijeron, dame los celulares, no sé qué. Y yo les digo, pero hay niños. Entonces, nada. Yo estaba sentada, de este lado tenía a una de las chicas y de este lado tenía a la más pequeña, que en ese momento tenía como 9 o 10 años. Entonces, quitaron los bolsos que estaban de este lado porque uno de los chicos, por el susto, salió corriendo. Uno de ellos se le fue atrás y yo pensé que le iba a disparar, pues. Me asusté muchísimo y, bueno, de allí se regresó hacia donde nosotros estábamos, nos estaba apuntando a todos. El otro se vino como por detrás de mí y le quitó el bolso a la niña. Ella no quería que le quitaran su bolso y le abrieron la mano y se lo arrancaron y salieron corriendo. El otro le quitó el bolso a la otra. La investigación policial que se ha hecho, gracias a los testimonios de víctimas, da cuenta de que los delincuentes que actúan en este tipo de asaltos masivos aprovechan las horas de la tarde cuando los grupos se reúnen a hacer ejercicios o a cumplir con alguna rutina vespertina. Además, la topografía de la zona permite que los sujetos puedan movilizarse fácilmente entre los matorrales y huyan hacia sectores cercanos. A pesar de que en la urbanización instalaron puntos de control policial, estos no se han hecho operativos por falta de personal y patrullas. Mira, la verdad, yo digo que no sé hasta dónde se va a llegar en este país, pero sí se necesita algo para poder solucionarlo. Ese algo, de verdad no lo sé, porque a mí me da miedo enfrentarme a un tipo de persona así, pues, porque ya parecen psicópatas, no sé. Pero sí hay que motivar a la gente con algún movimiento, no sé, con algo para que la gente pueda ir a hacer sus denuncias de lo que sea, así sea por un lápiz, por decir algo, pero que sea solucionado su caso. Como ciudadanos debemos ser veedores y apoyo de la gestión policial. Estás viendo Rostros del Crimen. El robo masivo es una realidad que arropa actualmente a todo nuestro país. ¿Cómo podemos superar el psicoterror que nos queda luego de vivir una situación como esta? Es un proceso que cada quien va a llevar según el tiempo le toque. O sea, a lo mejor yo me puedo recuperar de un robo en una semana o en un día, pero hay personas que le tomará mucho más tiempo. ¿Qué es lo que podría decirse? Primero, consultar a un especialista, que siempre es recomendable para ayudar a elaborar todos los traumas. Y una de las cosas más importantes es quizás no perder las conexiones o el apoyo social que tenemos. En este caso, la familia, los amigos son como las personas más importantes con las que nos rodeamos y son las que nos van a ayudar a establecer de alguna manera nuevamente esa confianza que tenemos que tener en nosotros. Esas son como las dos cosas más importantes. Los delincuentes pueden actuar a cualquier hora del día, sobre todo cuando ven la facilidad en las vías. Por ejemplo, en el túnel de la Trinidad, en el municipio de Baruta, no es la primera vez que estos sujetos colocan obstáculos para detener el tránsito y aprovechar el tiempo para robar a todo aquel conductor atrapado en la cola. Nuestro compañero Luis Olavarrieta fue víctima de ello. Los delincuentes que trancaron la autopista
los despojaron de su teléfono celular, al igual que a otras personas. Creo que más allá del suceso que es reiterativo en los venezolanos, porque decir que es algo exclusivo, algo netamente personal, sería un poco egoísta. No sabemos que los venezolanos estamos a la merced del AMPA, pero que generó tal vez una reacción inmediata el tema de la denuncia, el tema de generar a través de las redes sociales o tal vez hacernos eco de lo que está pasando. Ya el venezolano se ha acostumbrado a lo largo del tiempo a callar todos estos tipos de sucesos, porque lo ve normal, lo ve cotidiano y ve que no hay ningún organismo que vele por la seguridad de los venezolanos. Pero yo quiero estar un poco en contra de lo que estamos haciendo como ciudadanos, porque si algo nos compete es la denuncia. Esa es la mejor contribución que podemos hacer nosotros como ciudadanos de este país, es constantemente ir a las instancias responsables para que nuestra queja sea escuchada. Aunque no sea escuchada, hay una insistencia. Y por eso yo creo que hay mucho más esfuerzo, mucho más valor a toda esa gente que se empeña en hacer la denuncia o hacerle seguimiento a su denuncia. En mi caso fue así. Yo lo coloqué por Twitter, busqué muchas instancias de seguridad, haciendo valer mi queja como ciudadano, porque inclusive lo que hice fue alertar a la ciudadanía que estaba eso ocurriendo en el túnel de la Trinidad, una de las vías más frecuentes que tenemos hacia Latillo. En estos casos, son bandas organizadas las encargadas de cometer asaltos masivos en vías de alto tránsito. De acuerdo con la información policial, estos sujetos diseñan un plan de ataque a sabiendas de la ausencia de las comisiones policiales en el perímetro. Generalmente usan motos para desplazarse rápidamente cuando concluyen el robo, que es cometido por unos 4 sujetos armados que van de carro en carro tocando vidrios y apoderándose de las pertenencias de los conductores. Ya la gente sabe que el trayecto, el túnel de la Trinidad, que se ha vuelto una zona bastante peligrosa, pasaron 2 cosas después de ese hecho. Primero, la ciudadanía ahora está agrupada para denunciar cualquier irregularidad, y quiero felicitar un poco no solamente a los vecinos de Baruta, que ahorita están organizados hasta por sectores, velando por la seguridad de sus vecinos, sino también a la alcaldía, pusieron una patrulla constante en la entrada y en la salida del túnel. Entonces, ¿eso qué es lo que logró? Que estemos alerta, o que la demás ciudadanía busque resguardarse mediante esta problemática que estamos viviendo los vecinos de Baruta y de Latillo. También, ¿qué pasó? Que la iluminación del túnel otra vez apareció, cuando eso pareció una boca de lobo. Y no fue un hecho fortuito, y quiero recalcar ahí, venían sucediendo de hace muchísimos años, inclusive el momento que yo lo coloco por las redes sociales con bastante contundencia y sin comas, es decir, que no puse o traté de suavizar la noticia, nos dijo, pasó esto, nos pasaron a tantos carros, tantas personas que estamos ahí, las denuncias empezaron a aparecer, o por lo menos empezaron a surgir la cantidad de sucesos similares que me han ocurrido en ese trayecto. El caso de Luis es la radiografía de una Venezuela sometida por bandas organizadas que atentan contra la tranquilidad de los ciudadanos. Yo soy el reflejo de la sociedad. Soy parte del reflejo de lo que estamos viviendo los venezolanos, y la delincuencia no excluye a nadie, ¿ok? Y la gente puede decir, ay, pasan muchos esos comentarios, que también es importante que nosotros los evaluemos antes de hacerlo. Ay, es que la figura pública debe ser que el único que le pasa es a todos estamos a merced del AMPA. Sí, ciertamente, pero tal vez yo tenga la voz para defender lo que nos está pasando. Tal vez yo sea un poco más escuchado, y no quiero valerme de que tengo más derechos o que tengo mayores deberes como ciudadano. Creo que nos compete a todos, pero lo importante es que todos nos unamos ante esta problemática. Y yo no estoy distinguiendo a nadie. Yo estoy diciendo, la inseguridad me atacó a mí, pero como me ha atacado a mí, ha atacado a cualquier cantidad de venezolanos que han corrido con peor suerte que yo. Luis fue un ciudadano consciente que con su denuncia quiso generar que este hecho no volviese a ocurrir. Si yo no denuncio y me hago la vista gorda o hago silencio de ello, estoy permitiendo que esto siga pasando. Aunque sea una contribución que yo haga, estoy ayudando a que otra persona a futuro no sea víctima de estos grupos que tienen acechado al país. Y estoy seguro que el esfuerzo de la policía ha sido grande, pero no es suficiente. No es suficiente. Este mensaje va para todos los agentes de seguridad. Los venezolanos estamos esperando no solamente por un país que todos queremos, sino también por el libre desarrollo de una sociedad que pueda esparcirse, recrearse y andar libremente en un país que nos tiene que estamos a la merced del AMPA sin ningún tipo de control. Ustedes y nosotros debemos trabajar en grupos para edificar un país próspero y seguro. A pesar de las adversidades, tenemos la confianza de ser mejores ciudadanos cada día. Estás viendo Rostros del Crimen.
No podemos dejar que la violencia se apodere de nuestro país. Debemos crear estrategias que nos permitan tener una tranquilidad social y bienestar común. La denuncia es el canal que nos permite prevenir cualquier delito. Nuestros entrevistados y especialistas alzan hoy su voz para regalarle un mensaje a la sociedad. Hacerle un llamado a la reflexión, a la conciencia, a establecer aquella comunicación con las instituciones, no solamente con la policía, con los órganos preventivos. Ahí tenemos la ONA, DPD, tenemos las instituciones y fueron creadas para la atención de muchos casos. Hay que recobrar nuevamente, nosotros de este lado tenemos que recobrar nuevamente la confianza en nuestra comunidad. Para ellos trabajamos y a ellos nos debemos. Bueno, yo creo que sin duda el paralizarnos no debe ser la opción. La opción debe ser denunciar, la opción debe ser además hacer algo para que esto pare, porque si no vamos a seguir siendo víctimas de cada uno de los robos, de secuestros, de hurto de vehículos y no vamos a poder hacer nada. El tema del temor no es la solución. Es muy difícil de nuevo comenzar a confiar en las instituciones, pero esta es la única forma en la que se puede llevar un registro de cómo se está llevando cómo se maneja a nivel institucional, a nivel de políticas públicas, los robos o todos los delitos. Cuando una persona no denuncia, más allá de quedarse ciertamente callada, no se está logrando llevar un control y una estadística. Y eso, de alguna forma, da más cancha para que los delincuentes tomen espacios. ¿Qué sería lo otro? Precisamente, no abandonar de alguna forma los espacios, las calles, no a modo de huelgas ni nada de eso, sino que mientras las calles estén más solas, pues más oportunidades se presentan para que el otro venga y te robe o el otro venga y delinca. Entonces sería, en primero, denunciar y en segundo, ir recuperando espacios públicos para que de alguna forma se vaya disminuyendo en cada una de esas zonas. Eso puede parecer muy fácil, pero en realidad no lo es, y es una colaboración de las personas con el Estado para ir recuperando estas zonas y ir creando un tejido social mucho menos violento, menos conflictivo. Mi consejo también sería para la familia venezolana, que aprendan a educar a sus hijos, que aprendan a que trabajen por el bien, que hagan el bien, a tener una mejor educación desde casa. Porque la educación también en las escuelas, en los liceos, en las universidades, vale. Pero la educación que viene desde casa no es necesario un título para que tú sepas que eso no debes agarrar lo que no es tuyo. O pararte a las 4 de la mañana para quitarle las cosas a los demás. Como joven es lo que le pediría. Que se una a nosotros, que se una a esa fuerza, que sale a trabajar, que sale a estudiar todos los días para hacer un mejor país. Bueno, yo creo que ese mensaje... bueno, no lo estoy aplicando yo, pero sería como armarnos de valor y tener la suficiente confianza en uno mismo como para ir al organismo competente, hacer esa denuncia y olvidarse del miedo, porque precisamente cuando tenemos miedo es cuando no actuamos y no tomamos las decisiones correctas. Entonces pienso pues eso, de ponerle un chip allí de que no existe el miedo y actuar. Qué difícil. Sí, obviamente, porque también hay que, o sea, como ya ha sido muchísimo tiempo viendo todo este tipo de cosas y que le pasó a mi hija, a su novio y a otro y todos son cercanos, entonces hay que como también depurarse un poco de eso y tomar las riendas al respecto. Obviamente yo no estoy de acuerdo de tomar la justicia por sus propias manos, no me parece, pero sí, pues hay que hacer algo y como presionar, digo yo más bien, a estos entes competentes, policiales, lo que sea, para que se pueda hacer algo al respecto. Yo creo que hay funcionarios dedicados 100%
a la seguridad del venezolano, pero no es suficiente. No es suficiente. También creo que es una crítica constructiva de que todos los agentes de seguridad del país trabajen en conjunto. Aquí no es un tema político y es importante, y lo digo con mucha responsabilidad. No puede ser que una alcaldía, porque sea distinta a la mirada del municipio de al lado, o maneras distintas de visualizar el problema por temas políticos o ideología, no trabajen en conjunto. Yo creo que aquí estamos pidiendo un mismo tema, que nos tiene acorralados a todos por igual y además con lamentables consecuencias. Creo que si nosotros... estoy seguro que más allá de la tolda política, más allá de lo que nos divida, el venezolano está buscando una salida pacífica al tema de la inseguridad. Nuestras recomendaciones van enfocadas en tomar en cuenta los niveles de seguridad personal y familiar, comenzando desde nuestras casas. Salgamos cada día con la premisa de ser mejores ciudadanos y personas. Eduquemos a nuestro grupo familiar de las medidas preventivas que debemos tomar antes de salir de nuestras casas. Evitemos andar muy temprano o de noche en la calle sin alguna compañía. Es recomendable andar siempre en grupos. Tenemos la obligación de limitarnos a usar objetos de valor y exhibirlos en público. Y finalmente, y la más importante, denunciar cualquier hecho de violencia del que seamos víctimas. Es factible la queja por redes sociales, pero recordemos que sin denuncia no hay delito y por lo tanto continuamos viviendo en un país con alto índice de criminalidad, pero estadísticamente seguro. Siempre debemos apostar por la denuncia. Es un deber y un derecho que como ciudadanos tenemos. La denuncia es la única manera de no invisibilizar de forma oficial el delito. Por otro lado, tener prudencia, pero no ceder espacios. No podemos permitir que un grupo minúsculo nos controle. Ser víctima de un asalto masivo es darle vida a la paranoia, la inseguridad y el miedo latentes. Haber expuesto estos casos en nuestra unidad de investigación nos demuestra que alguno de nosotros o algún familiar ha sido víctima de este drama que nos arropa. Con todo y eso debemos ser firmes y entender que somos pieza clave para cambiar lo malo. Con trabajo construimos el país que merecemos y con ese mismo trabajo podemos ser garantes del funcionamiento real y eficiente de nuestros organismos de seguridad para que recuperemos la tranquilidad emocional que tanto nos hace falta. #RostrosDLC es la etiqueta del programa en todas las redes sociales para sus comentarios. Las cuentas de Instagram y Twitter es la misma, @RostrosDLC. Mi cuenta en todas las redes sociales, @Isoliet. Mi cuenta en Instagram es @DavisRamírez y la del canal en todas sus plataformas digitales, @TelevenTV. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.